Ley del Guajiro cubano. 1 más 1 es igual a 2. La única verdad es la realidad. Hola, un saludo. El tema de hoy es el sistema Bretton Woods. La Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945 cambió totalmente el poder mundial. Antes de la guerra, el imperio inglés, después de su poderío mundial por más de 100 años, dominó una gran parte del mundo. Y su moneda, el pound, era la moneda mundial. Es decir, la moneda inglesa era la moneda de cambio por excelencia. Pero al final de la Segunda Guerra Mundial se acababa el poderío inglés o el poderío de Inglaterra, porque se enfrentaba a una gran crisis económica. Estaba totalmente endeudada, ya que tenía la economía por los suelos. Es decir, la destrucción del imperio inglés era solo cuestión de tiempo. Al mismo tiempo, otro país tenía un crecimiento como un cometa. Este país se llama Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía la economía más fuerte. Tenía todo el oro y un ejército muy poderoso. Pero lo más importante era que era el único país del mundo que tenía una bomba atómica. Y a pesar de todo eso, Estados Unidos tenía un gran problema. ¿Y cuál era este problema? El problema era la superproducción. Es decir, Estados Unidos producía mucho más de lo que sus mercados internos podían adquirir. Tenía una superproducción. Entonces, Estados Unidos creó un plan. En el verano de 1945, y con otros 42 representantes de 42 países, Estados Unidos convocó a una cumbre, a un encuentro en un pequeño pueblo de esquiar, un lujoso y pequeño pueblo de esquiar llamado Bretton Woods. Bueno, y ahí nació la llamada conferencia de Bretton Woods, que hoy en día sabemos que esa conferencia fue un puro teatro, porque los representantes de Estados Unidos e Inglaterra años anteriores ya se habían reunido y habían hecho contratos a escondidas. Entonces quiere decir que esa conferencia o esa de Bretton Woods fue solo una puesta en escena, porque los acuerdos más importantes o primordiales ya estaban cerrados. Es decir, ya entre Estados Unidos e Inglaterra tenían todo bajo control. En esa conferencia, el gobierno de Estados Unidos hizo algo que nunca nadie antes había hecho. En esa conferencia de Bretton Woods, Estados Unidos impuso el dólar como la moneda mundial. De esa forma quedaba el dólar conectado con el oro, es decir, quedaban amarrados el dólar y el oro con el precio de $35 la onza. También quedaron las otras monedas mundiales quedaron conectadas
a un precio fijo con el dólar. El resultado fue que Estados Unidos, con esa moneda, pudo invadir el mundo de productos, excepto la Unión Soviética y los otros estados socialistas. Es decir, Estados Unidos llenó el mundo de productos norteamericanos, lo que llamamos hoy todo el mundo occidental, con excepción de la URSS y los llamados estados socialistas. Pero ahora es muy importante saber este punto. A pesar de que el dólar era la moneda mundial, existió a partir de 1945, es decir, existía una sola organización que podría producir el dólar, y era una organización que ya estaba fundada desde 1913, es decir, de 1945, que ya había nacido en 1913, la Reserva Federal era la única organización que podría producir o emitir el dólar, y eso es hasta los días de hoy. Es decir, la Reserva Federal o el Banco Federal Norteamericano, que pertenece a las familias más ricas norteamericanas, todavía hasta el día de hoy. Es decir, el sistema Bretton Woods colaboró o ayudó a las familias más ricas o a los banqueros más ricos de Estados Unidos a emitir el dólar. Es decir, Estados Unidos ayudó a un pequeño grupo de familias, los ayudó a que la finanza mundial o global, es decir, Estados Unidos ayudó a la Reserva Federal en la finanza mundial y global a ordenarse bajo el dólar. Quiere decir que Estados Unidos le daba su moneda a la Reserva Federal o al Banco Central de Estados Unidos. Y eso era algo que nunca había existido. Pero ese carácter antidemocrático del sistema Bretton Woods no fue un accidente. La idea de una moneda mundial no fue de Estados Unidos, sino de un alemán del nacionalsocialista. Su nombre es Walter Fund, y bajo el gobierno de Adolfo Hitler fue ministro de Economía y Desarrollo, presidente del banco alemán, del Reichsbank, y él en los años 1930 había ideado un plan para llevar al Reichsmark o dinero alemán, Deutsche Mark, a hacerlo una moneda mundial. 20 años después de la conferencia de Bretton Woods, podemos ver que el sistema Bretton Woods tenía un pequeño detalle, ya que el mundo había nadado en dólares, es decir, el mundo estaba lleno de dólares, pero las bóvedas de oro
estaban cada vez más vacías. Es decir, había una gran diferencia. Entonces, los funcionarios del gobierno comenzaron a pensar una idea porque sabían que para cobrar o llegar a esa diferencia que existía entre el oro y el dólar, esto produciría un aumento del precio del dólar y una devaluación del dólar. Es decir, disculpen, un aumento del precio del oro y una devaluación del dólar. Si intentaban esa diferencia, por lo menos, eliminarla. Entonces comenzaron a cambiar el dólar por el oro, pero en grandes cantidades, hasta que un día la situación se volvió crítica y Estados Unidos no tenía el suficiente oro para satisfacer las ventas del oro o los reclamos, etcétera, etcétera. Por esa razón, el presidente Nixon, en agosto de 1971, le puso el freno y declara entonces la separación del dólar con el oro. Esto ha sido para el sistema financiero mundial la decisión más importante, ya que no solo se rompía una de las esquinas del sistema Bretton Woods, sino que nacía el dinero fiat, un dinero que no era basado realmente en una economía física, sino que se basaba solo en la confianza de una gran nación. Más adelante, en 1973, entonces se acoplaban otros dineros o se enganchaban otros dineros al valor del dólar. Y con ese movimiento podemos decir que el sistema Bretton Woods estaba finalmente acabado. Bueno, no estaba acabado la meta, que era realmente que el dólar era la moneda mundial. En sí, lo que estaba acabado era el concepto de la conferencia, el estatuto del sistema Bretton Woods. Y debido a todo esto, aún se mantiene Estados Unidos como la potencia mundial, no solo económica, también militar. Por eso Estados Unidos puede siempre a los concurrentes o a los posibles adversarios destruirlos con medidas económicas y con el llamado dinero fiat. Es decir, si no puede destruir al adversario con las medidas económicas, entonces utiliza su arma principal, la guerra. Lo quiero mucho.